Natalia Motil, economista, investigadora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Bueno, un gustazo estar charlando contigo, la verdad que es una alegría poder un poco establecer esta comunicación para que de alguna manera nos cuentes cómo estás evaluando este trabajo, esta investigación que vos venís haciendo, desarrollando con estos trabajos de campo, estos análisis que ustedes y tu equipo de compañeros van realizando como para testear lo que pasa realmente en la vida del ciudadano argentino, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nivel de vida de los trabajadores? ¿Qué es lo que está pasando en realidad, Natalia? ¿Qué es lo que ustedes visualizan? Bueno, esa es una gran pregunta que nosotros nos hicimos. Ajá, ¿Por qué construyemos este índice? Justamente porque intentamos sí. estimar mes a mes cómo ha sido la evolución de los trabajadores argentinos en Ujú. mes a mes. Sabemos que desde el INDEC se dan a conocer los números de pobreza, pero con un lag de alrededor de 6 meses. Entonces nosotros tenemos todavía los datos de pobreza del Sí. primer semestre de este año, es decir, Ajá. que esos 4 de cada 10 argentinos que se encuentran hoy en situación de pobreza son del primer semestre. Todavía no sabemos nada Ujú. porque tienen un lag de 6 meses, Claro. justamente cómo ha sido la evolución después en julio, en agosto. Ahora, Entonces, en de esos esa seis forma, meses que vos estás haciendo referencia, no es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que notan ustedes? bueno, justamente que en agosto, que Ujú. fue el último dato que sacamos sobre el índice de nivel de vida de los trabajadores, para construir en este índice, nosotros lo que tomamos es en los salarios de los trabajadores registrados, que lo publica el INDEC todos los meses, a Sí. finales de mes, con respecto a la evolución de lo que fue tanto la canasta básica total con respecto y también a la canasta básica alimentaria. De esa forma tenemos un acercamiento de lo que es la línea de pobreza con respecto a la canasta básica total y de indigencia con respecto a la canasta básica alimentaria. En el mes de agosto vemos una mejora, Ujú. es decir, hay más gente que se alejó de lo que es el nivel de pobreza en alrededor de un 2,2% respecto a junio, Ajá. fundamentalmente por la cuestión de las paritarias, pero también por la flexibilización de ciertas actividades, esto de que, Claro. bueno, el proceso de vacunación ha sido rápido, la Ujú. gente salió de sus casas, empezó a volver o a retomar los niveles normales de actividad que tenía antes de las pandemias, y también una mejora obviamente del 1,8% respecto a lo que es la canasta básica total en agosto de 2020. Sin embargo, si nosotros nos tomamos lo que es la canasta básica alimentaria que mide la Sí. indigencia, Ujú. vemos que todo lo contrario, hubo una corrosión de alrededor de 1,6% respecto de agosto de 2020. A la pucha. ¿Qué Importante eso que comentás. Ujú. A ver. Exactamente, Ujú. esos son los mismos datos de pobreza que salieron durante el primer semestre, que nos mostraba una tendencia en la que había menos gente que estaba en situación de pobreza, pero Sí. más gente en situación de indigencia. Es una tendencia que se sigue manteniendo a lo largo del segundo semestre de este año. ¿Qué Ajá. quiere decir? Que inclusive hay muchos más indigentes que en el año 2020 y ya O la sea que corrosión de perdón, que vos comentás, tiene algo que ver también con un informe que había hecho el Observatorio de la Universidad Católica de la Argentina, que fue cuestionado, viste, en algún momento, pero que también un poco lleva a esto que vos estás planteando, a igualar este deterioro tremendo en el poder adquisitivo de los trabajadores. Exactamente. Ujú. Seguramente conocemos a personas que han dicho que pues, se sienten de la clase media, hace algunos Claro. años se sentían de la clase media. Esas mismas personas hoy seguramente son clase media baja o baja. Hay un achatamiento de lo que es el tejido social hacia abajo, entonces Ajá. hay una igualación hacia abajo en el sentido de que todos somos igualmente de pobres. Por eso muchas veces salen a festejar la igualdad que tiene la Argentina, porque inclusive mejoramos en una situación de pandemia, pero eso no hay nada para festejar, porque no quiere decir que mejoramos nuestro bienestar, Claro. sino todo lo contrario. Tremendo. Ahora, cuando vos evaluás estas cosas y tu equipo de colaboradores y gente que está trabajando en estas evaluaciones, toman en cuenta lo que plantea el INDEC de la Argentina, que dicen algunos que ya no es tan creíble como lo fue en su momento, donde hubo una recomposición justamente de los informes, ¿no? ¿Hay algún tipo de dudas específicamente, Natalia, que generen falsas expectativas a la sociedad? Porque algunos dicen que supera el porcentaje que está dando el gobierno, el nivel de pobreza, por lo menos en lo que es el segundo conurbano bonaerense, que ya se está notando muy fuerte en el primer conurbano y también en parte de la capital federal,
como en otras localidades del interior. Estamos hablando de Rosario en Santa Fe, estamos hablando de Chaco, de Formosa, estamos hablando del norte de la Argentina, de Tucumán, ciudades y poblaciones que están muy empobrecidas. Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque muchos nos la hacen, porque sienten que, por ejemplo, la inflación es muchísima más alta, lo cierto es que es así. Uh-huh. El tema es que justamente a veces incluyen dentro de lo que es la construcción metodológicamente, en la canasta básica total, como alimentaria, sí. Uh-huh. Como en la inflación, muchos productos que hoy se encuentran congelados. Pero si nosotros, tomamos los productos que no se encuentran dentro de ese universo de congelamiento, o no, sacamos esa inflación reprimida, nos va a dar un número muchísimo más alto de lo que nos está dando hoy el INDEC. Claro. Pero tomando lo que es la metodología del INDEC y cómo lo va a medir la pobreza, estaría en esos números. Vemos como tendencia, tampoco es una cuestión en términos absolutos, uh-huh. Sino de que no vemos una mejora en el bienestar del nivel de vida de los trabajadores, sino todo lo contrario. Vos tuviste una corrosión de alrededor de 25 puntos porcentuales desde el 2013 sí. Hasta nuestros días del nivel de vida de los trabajadores medido en canasta básica alimentaria y de alrededor de 40 puntos porcentuales medido en respecto a la canasta básica total. Claro. ¿Por qué la canasta básica alimentaria, digamos, es muchísimo más alta? Porque justamente los alimentos tuvieron una variación anual del 60%, porque a medida que vos te haces más pobre, consumís lo más básico, lo de primera Exacto. Necesidad. Entonces, lo que te pesa con respecto a tu bolsillo va a ser cada vez más grande a medida que tu poder adquisitivo va cayendo. Por eso impacta tan negativamente. Claro. Ahora, vos sabés que en los últimos días estuve haciendo un trabajo de campo con alguna gente de 2 consultoras y de 2 o 3 universidades, colegas de ustedes, y me invitaron justamente a recorrer 2 o 3 cadenas de supermercados. Estuvimos ahí evaluando qué es lo que compraba la gente, ¿no? Lo que notamos es justamente la cuestión de la comparación de precios tremenda y el hecho, vos fíjate que a mí particularmente me llamó la atención la cantidad de gente que pone cosas en el carrito del supermercado y que después a mitad de camino las va desechando o llega a la caja y realmente ahí hace un análisis y va descartando muchos productos por la falta de poder adquisitivo, ¿no? Que es lo que nos llamaba poderosamente la atención, situación que antes no se notaba tanto. Pero prácticamente de 40 o 50 casos que estuvimos chequeando, visualizando lo que pasaba, de esos 50 casos, mirá lo que pasó, más de 32 tuvieron ese tipo de actitud, dejar gran cantidad de productos, evidentemente porque no les alcanzaba el dinero o porque consideraban que excedía la posibilidad de comprar ese tipo de producto. Y no estamos hablando de productos suntuosos, sino de productos básicos de la canasta alimenticia, ¿no? Ese es un muy buen punto y uno de los indicadores que también podés medir, digamos, la situación uh-huh. Social en la cual nos encontramos es la distribución del ingreso que lo publica el INDEC, uh-huh. Que ahí te muestra la población que recibe ingresos dividida en 10 estratos. Entonces, no sé, de 10.000 a 20.000 pesos, ¿cuántas personas hay en todo el universo? Y ves que la media del último estrato, del estrato más rico, es la que logra cubrir la canasta básica total en términos porcentuales. ¿Qué quiere decir? Que el 90% quizás de la población en la Argentina, si una persona debe mantener a toda su familia, no llega a cubrir lo que es la canasta básica en total. Por ende, digamos, quizás el número sí es muchísimo más alto, y lo que es la canasta básica alimentaria, estamos hablando solo del 70% que no logra, digamos, llegar a cubrir esa canasta básica alimentaria. Son es muy alto, es un porcentaje altísimo, un 70%, es grave esta situación, evidentemente, ha tocado todos los estratos sociales. Efectivamente, es más, en la media del estrato de ingresos más altos, del 10% más rico de la Argentina, se encuentra alrededor de los 60.000 pesos. O sea, 60.000 pesos ya sos considerado dentro del 10% más rico de nuestra Argentina. Realmente son números que vos decís, no pasa en otras partes del mundo. Quizás acá la clase alta en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Europa, es clase media baja. Sí, es un parámetro totalmente muy, muy llamativo, ¿no? Muy diferenciador a lo que se está viviendo en otros lugares del mundo.
Efectivamente, bueno, y eso también te habla de la falta de reformas estructurales que está necesitando la Argentina. Cuando ya algunos debates fueron superados Sí, alrededor de la década de los 90, todavía nosotros estamos debatiendo si la inflación es multicausal, de sí, que hay que reducir el déficit fiscal, que no lo quieren hacer, que hay que tener un mayor tamaño del Estado para poder crecer, todos esos mitos, cuando no hay ninguna evidencia empírica de que una unidad adicional dentro del sector público compense toda la pérdida que vos estás sí. ocasionando en el sector privado con este tipo de políticas tan nefastas. Pero es algo que no quieren entender, o sea, hasta que no haya una especie de consenso entre los diferentes grupos de presión y muy difícilmente puedan llevar adelante este tipo de reformas y la Argentina pueda salir de la decadencia, porque recordemos que después de la última pandemia, la Argentina se encuentra en niveles de bienestar medidos en PBI per cápita a niveles del 2006 y para volver a los niveles que teníamos de bienestar previos a la pandemia, que tampoco eran los más propicios, vamos a tardar alrededor de 10 años, una Una locura. década, claro. O sea, que es lo que prevén casi la gran mayoría de los analistas, investigadores. Ahora, esto el gobierno lo sabe, evidentemente. ¿Y por qué no cambia de actitud y no implementa otro tipo de acciones? Es lo que venimos hablando y que nos llama poderosamente la atención, la ineptitud que tienen y la falta de respeto hacia ellos mismos, porque evidentemente esto demuestra que son incompetentes, inoperantes y que están haciendo todas las cosas al revés de lo que deberían implementar, ¿no? Es muy, muy raro, muy llamativo todo esto. Es que supongo que hay un grupo que cree que se apoya al gobierno, que si se sigue aplicando las mismas políticas de siempre, bueno, se van a salvar porque se encuentran dentro de ese Claro. grupo o grupito privilegiado que cobra un cheque del Estado. Y no es así, Ujú. porque inclusive si nosotros medíamos el bienestar de los políticos acá en la Sí, Argentina respecto a los políticos de Europa, es muchísimo más claro. bajo. Ujú. Es más, quizás inclusive uno trabajando en Europa de una tarea administrativa cobra 3 veces más que un político acá en la Argentina. El tema Ujú. es que, bueno, evidentemente no quieren entender que también implicaría para ellos una mejora, para ellos y para su familia, una mejora en el nivel de bienestar aplicando las reformas que necesitamos. Porque Claro. la Argentina no puede seguir, digamos, dependiendo de un grupito que cada vez es más chiquito, que es el sector privado, que siempre tira de la carreta y que Ujú. sostiene a este grupo que se siente en una casta política privilegiada, ellos Ujú. y sus familiares. No lo pueden seguir sosteniendo. Claro. ¿Hasta qué punto lo vamos a seguir sosteniendo? El año que viene vamos a tener, ya proyectamos una recesión a partir del segundo trimestre del año y para 2023 vas a tener una caída del 3,9% anual. Es tremendo Eh, eso, ¿eh? Claro. Sí. Vamos a Mm. vivir, no pasa en otras partes del mundo, o sea, la Argentina en la última crisis va a tardar muchos años en poder salir, cuando los países salen en un año, como Ujú. mucho. Ahora, teniendo 2 años por delante de gobierno del actual Ejecutivo Nacional, ¿es sostenible una situación como la que se está viviendo y como la que se avecina, post también próximas elecciones, cuando se sabe que hay una debacle absoluta y cuando también conocemos perfectamente que no ha visto, que el gobierno no ha tenido un acompañamiento en la reciente gira con los 100 funcionarios o invitados VIP innecesarios que concurrieron justamente a Europa y que no lograron ningún tipo de resultado ni de dar confianza para que justamente los inversores, inclusive están hablando, viste, ahora que hay un inversor con un sector determinado, que hace un rato también me pasaron un mensaje que el tipo ya está dudando en las condiciones que tiene la Argentina por los tremendos costos impositivos si puede ser viable esa inversión genuina que intentaban realizar, ¿no? Como lo que se da con el tema, por ejemplo, de Vaca Muerta y de otras inversiones que están ahí proyectadas, pero que las empresas empiezan a analizar los números y cuando bajan a la cancha y van a los papeles, los asesores contables dicen, ojo que le van marcando las alertas que se plantea por la ineptitud y por las variables tremendas que hay con la presión impositiva que tiene la Argentina. No así lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil, hasta en Paraguay, que está flexibilizando las cosas. Por lo menos me decían ayer a la noche que estuve hablando con 2 o 3 funcionarios de esos países, que están flexibilizando la cosa para que los inversores de alguna manera se sientan un poco más seguros con una posibilidad de proyectar, de programar a mediano plazo las inversiones y la recopilación, la recaudación que van a ir teniendo, los proyectos que van generando.
Sí, efectivamente. Bueno, ese es un gran punto, porque a nivel global lo que se observa es que los capitales, que hay excedentes de capitales en el mundo siempre y que en general, digamos, se colocan en determinados países en los que ellos creen o consideran que puede llegar a ser rentable o dar Ujú, frutos ese capital que ellos invierten. Con la última pandemia ha habido como una crisis de confianza, entonces se han volcado nuevamente hacia los países desarrollados, que son países más seguros. sí. Entonces ves una salida de capitales de países como Brasil, como Uruguay, como Chile, y la Argentina sobre todo, que se ha revertido a medida que, bueno, la pandemia va quedando atrás, a medida que los países comienzan a solucionar el tema de la vacunación, empiezan a flexibilizar en las actividades, las Ujú, medidas restrictivas de distanciamiento social, los sí. capitales es como que empiezan a volver a volcarse, aunque todavía sigue siendo muy magra y no es, digamos, de los volúmenes que había antes de la pandemia. Entonces, lo que hacen los países con cierto sentido común es intentar atraerlo, porque si ya Ajá. son escasos los capitales, vos haces todo lo posible, vos tenés que estar compitiendo con otros países Ujú, para poder atraerlos a tu país. ujú. Entonces, das señales a los mercados de ciertas reformas o ciertas flexibilizaciones. La Argentina, en cambio, está haciendo todo lo contrario. Cuando el Fondo Monetario Internacional, que ya no es una cuestión ideológica, son técnicos profesionales que Claro. saben y estudian la situación de la Argentina, le están Ujú, recomendando a nuestro país cierto giro hacia políticas promercados que le permitirían la entrada de capitales y de esa forma poder crecer o poder utilizarlos para salir de esta situación, la Argentina está haciendo todo lo contrario y dice yo no me voy a adecuar a las normas que me está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Ese es otro sí. gran punto. La Ujú, Argentina necesita sí o sí una modernización laboral, una baja impositiva, una baja de las regulaciones, ujú. una apertura comercial, una reforma del sistema de coparticipación federal, una reforma del sistema previsional. Necesita un combo de reformas a aplicarse para poder atraer capitales del resto del mundo, para que puedan proliferar también los capitales internos, para que se pueda ahorrar localmente y de esa forma ese ahorro se convierta en capital futuro y se invierta y genera avances tecnológicos, Seguro. productividad y que Ujú, haga así claro. crecer los salarios reales, Ujú. pero desafortunadamente estamos mirando para otro lado y seguimos con, bueno, debates politiqueros que no los ayudan a nadie al final del día. Ujú. Ahora, este mensaje que baja, por ejemplo, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, donde, bueno, ya han dicho algunos que no le creen nada, porque hay un doble mensaje, ¿no? El ministro dice una cosa, parte del gobierno, el resto de los funcionarios, dicen lo contrario. ¿Complota como para generar, digamos, un nivel básico elemental de confianza? Porque también no se sabe qué es lo que va a pasar. Próximamente con el propio ministro, si sigue, no sigue, eso también genera mucha incertidumbre, ¿no? Efectivamente, es más, podemos establecer 3 escenarios base para lo que podría llegar a suceder el día después de las elecciones. Contame, a ver, me interesa. Ujú. La política es bastante imprevisible, pero por lo menos podemos, digamos, estimar algunos escenarios. A ver. El escenario más probable, el que creo que estamos estimando todos, es que haya un recambio en el Ministerio de Economía después de las elecciones. Sí. Lo más favorable sería que saquen a Guzmán después de que renegocie con el Fondo Monetario Internacional, pero como sabemos la política sigue siendo imprevisible, así que por ahí quizás el recambio sea antes de la renegociación de la deuda. Ujú. El giro va a ser obviamente hacia la izquierda, es más, los nombres que se están barajando son kirchnerismos de la ala dura de la izquierda, Claro. tipos Ujú. con los que no te podés sentar a negociar, sino Ujú. que tienen un sesgo Claro. ideológico Están cerrados bastante ahí. Sí. pobrista Ujú. que impide, digamos, una salida de esta situación. Es más, digamos, bajo este contexto vas a tener muchísimo más controles cambiarios, ya ni siquiera, digamos, estos pocos dólares que podías ahorrar por mes no va a existir Ujú. seguramente. Para salir afuera difícilmente puedas llegar a hacerlo. Va a ser bastante una situación Se viene bastante... una encerrona violenta, parece ser, ¿no? O sea, Exactamente, ujú, vas porque a se tener está un previendo atraso. eso. Ujú, se está previendo lo que está pasando en estas últimas semanas, y evidentemente eso va a generar un mayor cuello de botella, ¿no? Efectivamente, ya en algunos sectores claves, como es de los medicamentos, como los Ya. textiles, ya salieron a decir que, por ejemplo, el control de precios que han establecido
desde el Estado, de forma dogmática, sin charlarlo, va a generar problemas en la producción y en el abastecimiento de esos productos que son esenciales claves. Aquellas empresas marginales que Sí, producen determinados bienes van a salir del mercado. Entonces vas a generar, digamos, un malestar social muchísimo más más grande hacia el grande. futuro. Entonces quizás la crisis que vos estabas proyectando para el segundo trimestre del año se empiece a adelantar. No descartamos que durante lo que resta del verano vayas a tener una debacle en lo que es el mercado cambiario. Entonces quizás tengas una disparada del dólar También. fenomenal. Puede estar en 250 mangos el dólar, porque nosotros lo anticipamos que iba a estar, que llegaba a 200 mangos. Justamente dijimos, fin de octubre, los primeros días de noviembre, como viene la cosa, en algún momento con varios economistas que charlamos, dijimos, el dólar se va a 200 mangos. Nos decían, cuando estaba ciento y pico, 130, no, pero ustedes están locos, están tirando versiones. En las condiciones de cierre económico que tiene la Argentina, con la tremenda deuda, la devaluación y darle a la maquinita que están imprimiendo, viste, folletos, panfletos. El peso argentino es un panfleto, ¿no? Es peligrosa la situación de los 250 mangos que están planteando muchos si es que no hay alguna concientización de parte del propio gobierno y la economía se frena para no seguir haciendo los derroches desde el Estado que se están viendo, ¿o no? ¿Qué pasa? Efectivamente, digamos, hoy lamentablemente el dólar no tiene No techo. tiene techo. Nosotros estamos proyectando en el mejor de los escenarios y el Sí, más optimista a ver. que para fin de año, entrado 2022, vas a estar con un dólar a 230, pero esto no 230. descartás de que haya una debacle cambiaria Ujú. y un salto devaluatorio bastante importante antes de diciembre. Eso no lo descartamos. Es más, las crisis económicas en la Argentina se dan en general, si revisamos la historia, durante el verano. Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo específicamente con el dólar? La causa madre, como bien mencionabas, es el Sí, abultado déficit fiscal. La Argentina sí. gasta más de lo que le Ujú. ingresa, entonces inyecta papelitos de colores que nadie quiere y eso termina corroyendo el valor de esos papelitos de colores, Ujú. en términos bien sencillitos. Pero después, obviamente, hay una crisis de confianza que se ha agudizado en los últimos años y También, que claro. también empieza a impactar negativamente en aquellos periodos de mayor incertidumbre, como por ejemplo el año electoral. Ujú. Entonces, como no sabes qué es lo que va a pasar a futuro, ¿qué es lo que haces? Bueno, te cubrís ante la incertidumbre, entonces vas y compras dólares. Es más, hubo mucha venta de activos locales para volcarse a esos dólares y Claro. tener esos dólares en el colchón. Es más, hubo una salida de depósitos que se está dando y se está acentuando en el Tremendo, último ¿no? Sí. periodo Ujú. porque no confían en el sistema financiero. Ujú. Y después tenés la cuestión externa. Por ejemplo, en estos últimos días se anunció el tan flamante tapering. ¿Qué quiere decir? Ujú. Desde la FED que van a empezar a sacar de forma gradual, mes a mes, los estímulos que habían inyectado en la economía norteamericana Ajá. después para amortiguar el impacto de la pandemia del COVID. Entonces, ¿qué estaba pasando el año pasado con estos estímulos económicos, con esta inyección de liquidez? Sí. El gobierno de Estados Unidos compraba activos de letras hipotecarias, de bonos del tesoro, e inyectaba de esa forma en dólares en la economía. Y eso hacía bajar el valor del dólar. Ujú. Entonces, el año pasado tenías un dólar que venía cayendo y un peso que venía cayendo con un mayor ritmo. Entonces tenías un salto, digamos, en el tipo de cambio, pero que no era tan importante porque justamente el dólar, la divisa internacional, estaba bajando su valor. Ahora, Ajá. se va a revertir esta tendencia en lo que queda, digamos, de hasta junio, de lo que queda del próximo El año. próximo año, Entonces ahora claro. vas a tener Mm. un dólar que se va a fortalecer mientras que el peso nuevamente va a seguir cayendo su valor. Qué Entonces, bárbaro. digamos, ese salto va a ser cada vez Muy más brusco, importante. y sí. Bueno, se viene, evidentemente, depende también parte de las elecciones, si los ciudadanos de la Argentina son conscientes y votan a funcionarios que produzcan un recambio en el Congreso de la Nación, porque va a haber muchas cosas para tocar y trabajar con mucha seriedad, de cosas que no han hecho, lamentablemente, en el Congreso de la República Argentina y que nos siguen metiendo en este bardo tremendo de la economía y la cuestión social gravísima que tiene la Argentina. Pero por lo que vos me decís y por lo que sospechamos y lo que venimos hablando con varios analistas, la cosa viene bastante complicada y con un dólar impredecible al número que puede llegar, ¿no? Efectivamente, bueno, se vienen épocas muy complicadas, vuelvo a repetir, para el 2023 ya estamos esperando una nueva caída de alrededor del 3,9% anual. Oh, Seguramente casi el cuatro gobierno que puntos. asuma en 2023
se va a estar asumiendo con una crisis bastante importante en materia económico y social. Entonces, se viene una mayor número, o sea, la tasa de desempleo lamentablemente no la vas a poder bajar tan fácilmente, vas a ver una corrosión de lo que son los salarios reales de las personas, porque justamente no tenés capitales, no generás productividad, no generás avances Un tecnológicos. estancamiento total, por lo que se plantea, ¿no? En estas condiciones macroeconómicas que tiene la Argentina, viene un estancamiento que si esta gente, los dirigentes, los funcionarios no toman conciencia y se dejan de joder y hacer los deberes como corresponde, va a ser muy complicado los próximos años y hay que ver cómo llega el actual presidente. Es muy peligrosa la situación, estamos en una tormenta bastante jorobada, la expresión tal vez no es la adecuada, pero la estrategia que están manejando, manipulada, puede ser más grave de lo que se cree, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que la próxima crisis que se viene por cuestiones, digamos, mirando los parámetros económicos en magnitud y en el clima social, digamos, no lo han vivido en la Argentina todavía. Unos intentan decir que va a ser algo parecido al Rodrigazo, al 2001, a la hiperinflación, pero no, todavía no No se vivimos una sabe bien. crisis como la que se La que se viene. avecina. Bueno, Con la que se avecina efectivamente, y ojo, porque la Argentina ya, creo que esta va a ser la crisis que sea una ruptura del paradigma que veníamos viendo hacia ahora. Me parece que se van a venir en las reformas estructurales. Uno pide que esas reformas estructurales se den de forma, digamos, voluntaria y pacífica y con el menor costo social, pero como se están dando la situación y parece que la no va a ser poca así. predisposición política, seguramente va a ser se van a aplicar en forma de shock y de forma forzosa y con algún costo social, que eso es lo que no debería suceder. Desafortunadamente no están planteándolo en el debate. Bueno, Nati, la verdad que es muy duro, muy cruel, pero tenemos que hablar con absoluta transparencia y contando la verdad de lo que pasa, lo que ocultan la gran mayoría, ¿no? De los analistas, viste, que se la pasan hablando, chicaneando, los mismos funcionarios que recorren todos los medios de comunicación haciendo campañas mientras el país se sigue incendiando, ¿no? Eso es lo perverso que tiene esta Argentina, la dirigencia y también el pueblo que acompaña este facilismo que no da resultados. Se lo estamos adelantando como lo hicimos ya en varias oportunidades estos temas, para que tomen conciencia en la situación que estamos y lo que se avecina. Nos encantaría dar buenas noticias, pero lamentablemente esta es la realidad de lo que pasa en la Argentina, manipulada, fogoneada por los intereses que hay y por la manipulación perversa que generan también la gran mayoría de los medios de comunicación, porque no hablan con claridad, ¿no? Todos van especulando, ¿viste? Van por los sobres que reciben, los ensobrados habituales que tenemos, ocultan y no clarifican, no le dicen a la gente que esto está en esta situación compleja que tenemos, ¿no? Efectivamente, pero bueno, creo que también la gente se está dando cuenta y ahí, es más, lo ves, digamos, a nivel internacional, que hay una mayor desconfianza hacia ciertos medios de comunicación, porque la realidad uno la vive día a día, o sea, no se puede ocultar, más allá de que quizás uno pueda pintar una realidad de que este año vamos a tener una especie de rebote, pero la gente sigue quizás sin encontrar en trabajo, o se ve que los jóvenes están yendo, que inclusive hay una salida de jóvenes afuera del mundo muchísimo más importante que la última crisis del Sí, mayor de 2001. lo que se esperaba, sí. Sí, es mayor de lo que se esperaba, es más, lo hablas con colegas, con amigos que ellos Sí. están viendo todo lo que, de qué forma pueden irse a España, a Estados Unidos, es algo que está en debate y cada vez el capital humano rico que tenemos en la Argentina Se está se está perdiendo. yendo Sí. de este país. Qué Entonces, pena. ¿qué futuro y perspectivas que tenés para adelante? Bueno, Si perdés lo más se viene un fin básico. de año complicado. Evidentemente va a ser bastante duro esta Navidad, este fin de año y lo que se avecina, el veranito que tenemos, hay que empezar a ir preparándose. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Te vas a desenchufar? ¿Te olvidás de la economía, de los números, me imagino? Porque si no, hay que apagar los celulares. Recién me estaban pasando algunos WhatsApp, Pedro, apagá el domingo el celular porque si no te vas a infartar. Me dice, es cierto, ¿no? Uno está tan enganchado con estos temas que realmente a veces nos descolocan, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo tengo una táctica que la voy a contar al aire, que no lo A ver. dije, pero
en algunos días de la semana inclusive trabajo más de 8 horas, trabajo hasta la 1 de la madrugada respondiendo a los periodistas, armando informes, etcétera. Entonces intento por lo menos por paz mental desconectarme los fines de semana, o los sábados o los domingos, apago, desinstalo WhatsApp, las redes sociales o me dejo una y salgo a donde sea para desconectarme, porque bueno, si no... Liberar las neuronas, la mente, ¿no? Recargar las energías. Recargar las energías, porque desafortunadamente hablar de economía en este país y trabajar con esta profesión que es tan linda, que me gusta tanto y me apasiona, es bastante complicado porque es como una montaña rusa, entonces no parás nunca y estás muy arriba siempre. Nos pasa mucho eso, sí, es así. Sí, tenés un comunicado del Banco Central, una medida del gobierno, o sea, es maravilloso, digamos, para aprender y para formar su carrera y su profesión, que no lo generás en otras partes del mundo, pero lo cierto es que desafortunadamente acá seguimos aplicando las mismas políticas que no funcionaron y parecemos un laboratorio de conejillos de India intentando aplicar políticas que son nefastas y que nos terminan empobreciendo y que otras partes del mundo nunca las aplicaron. Bueno, Nati, pasá un brillante fin de semana y esperemos que la gente, empiece a concientizarse. Ya lo venimos diciendo durante todo el día, desde hace añares, pero también, como lo hablábamos hoy a la mañana con Manuel Castro, la culpa, está claro ese refrán, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Empecemos a controlar esas cosas, a ver si podemos recomponer esta Argentina devastada. Brillante fin de semana. Gracias. Gracias por tu gentileza. Natalia Motil, economista, analizando un poco la realidad de lo que pasa. Ustedes escucharon lo que le veníamos contando hace ya tiempo, que se dio lamentablemente la explosión del dólar, lo que se avecina, complejos tiempos, lo que va a pasar con el tema laboral. ¿Qué temita Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.